Quisiera compartir con ustedes el libro Evangelismo Diario. El autor es Matt Quinn, tercera edición. Particularmente capítulo 1 hacia una comprensión del evangelismo y especialmente la sección que se titula ¿Qué no es el evangelismo? Entonces, comienza diciendo: muchos aspirantes a evangelistas personales quieren practicar el evangelismo diario, pero entienden incorrectamente lo que es el evangelismo. Para comprender su significado, las iglesias y creyentes primero deben comprender qué no es el evangelismo. Considera los siguientes conceptos erróneos habituales sobre el evangelismo. 1. Usar palabras solo cuando sea necesario. Algunas iglesias y creyentes piensan que practican el evangelismo sobre la base de su estilo de vida moral y recto, sin necesidad de expresar el evangelio con palabras. Creen que la diferencia que Cristo ha hecho en sus vidas por sí sola y sin declarar verbalmente el evangelio despertará la curiosidad de los no creyentes y llevará a los creyentes a acercárseles con preguntas e interés por el evangelio. Los practicantes de este enfoque suelen repetir una concepción errónea habitualmente atribuida a Francisco de Asís. Predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Tommy Kirker, pastor principal de la iglesia bautista en Hazeleville, en Luisiana, responde, comillas, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Es como decir, ve, alimenta a los hambrientos, usa comida cuando sea necesario. Los creyentes deben vivir una vida moral y recta, pero han sido llamados a vivir de acuerdo con el más alto estándar de justicia, de rectitud, es decir, de santidad. Efesios 1:4, 5:27, Primera de Pedro 1:15 al 16. Si bien el estilo de vida de los creyentes debe coincidir con lo que pide el Evangelio, los creyentes no deben olvidar que el evangelismo requiere proclamarlo verbalmente. Ellos, al igual que los creyentes del primer siglo, están llamados a predicar el evangelio, no solamente a vivir una vida santa. Ver Hechos 10:42, Romanos 10:15, Primera de Corintios 1:17, Gálatas 1:15 y 16, Efesios 3:8 y Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 1 y 2. En este punto considera el modelo de los apóstoles y creyentes del primer siglo. En el Nuevo Testamento ellos no utilizaban las palabras cuando era necesario al practicar el evangelismo. En el Nuevo Testamento las palabras eran necesarias para los evangelistas personales. Los ejemplos del evangelismo del Nuevo Testamento ocurren en el contexto de la proclamación, no solo como una demostración o el cumplimiento de un deber. De hecho, el Nuevo Testamento aborda este tipo de enfoque solo una vez y se refiere al matrimonio de una esposa creyente casada con un esposo no creyente en Primera de Pedro capítulo 3 versos 1 y 2. Como tal, el contexto y la intención específicos de este pasaje no son prescriptivos para todos los creyentes, es decir, para hombres y mujeres a quienes esta situación no se aplica, ni debe ser adoptado por todos los creyentes como un enfoque evangelista normativo. Número 2. El evangelismo, otro error. El evangelismo es únicamente para profesionales o gente dotada. Esta concepción errónea del evangelismo promueve una narrativa que dice que solo ciertas personas pueden o deberían evangelizar. Varias iglesias y creyentes consideran que el evangelismo es una tarea para pastores, predicadores y evangelistas. Están convencidos de que solo aquellos con el don del evangelismo tienen la capacidad y la responsabilidad de evangelizar. Esta mentalidad es errónea por muchas razones.
Primero, la Biblia jamás describe, comillas, el don de evangelismo. Cierra comillas. Pablo identifica el don de evangelista en Efesios 4:11, pero explica que estos evangelistas, dotados espiritualmente, capacitan a los santos para el ministerio. Efesios 4:12 y 13. En segundo lugar, la empresa evangelística de la iglesia no podría avanzar solo por medio de un evangelismo practicado únicamente por evangelistas, porque Dios ha ordenado que todo creyente evangelice. En ninguna parte de los evangelios nuestro Señor dice que solo los evangelistas espiritualmente dotados cumplan la gran comisión. Si lo hubiera hecho, no todos aquellos primeros discípulos que recibieron la gran comisión habrían evangelizado a otros, ni hubiera alentado a sus discípulos a evangelizar, pero sí lo hicieron. Por último, si la tarea del evangelismo mundial recayera solo en evangelistas dotados espiritualmente, entonces la promesa de Jesús de estar siempre con nosotros, Mateo 28:20, se aplicaría solo a los evangelistas. Tercer error, el evangelismo consiste únicamente en eventos patrocinados por la iglesia. Varias personas piensan que el evangelismo ocurre en todas y cada una de las actividades que realicen sus iglesias. Si bien las iglesias y los creyentes deben organizar sus actividades con mira al evangelismo, la triste realidad es que esta concepción no es real. Debido a que las iglesias y los creyentes realizan una gran variedad de actividades, en ocasiones se convencen a sí mismos de que tales actividades son evangelismo, incluso si no han compartido el evangelio al desarrollarlas. Por lo tanto, creen que cuando hacen una comida compartida y asisten muchos no creyentes, han evangelizado. Algunos se han convencido que como muchos invitados visitaron su iglesia un domingo por la mañana en particular, allí ha ocurrido evangelismo. Otros incluso piensan que han evangelizado sobre la base de que han ofrecido algún ministerio a la comunidad. Por ejemplo, la escuela bíblica de vacaciones, un taller financiero, un fin de semana de enriquecimiento matrimonial, una despensa de alimento o un armario de ropa. Si bien todos estos esfuerzos y situaciones son encomiables y pueden ser vías para evangelizar, aquellos que piensan que cualquier cosa que hagan es evangelismo deben darse cuenta de que si no se proclama verbalmente el evangelio de Jesucristo y no se les ofrece a los asistentes, entonces han llevado a cabo un evento, pero no han hecho evangelismo. Error número 4. El evangelismo es una actividad de pasatiempo. Hay quienes se dicen a sí mismos que evangelizarán cuando les apetezca o cuando tengan tiempo para hacerlo. Esta mentalidad relega inevitablemente al evangelismo a ser una actividad de pasatiempo, si es que alguna vez la realizan. Para que el evangelismo diario exista debe ser intencional y en ocasiones incluso debe ser planificado. Aquellos que no planifiquen el tiempo para evangelizar jamás encontrarán tiempo para hacerlo. Número 5. El quinto error. El evangelismo es inclusivismo. El decirle a los demás que ya son hijos de Dios o simplemente creer que tal cosa es verdad constituye un concepto erróneo sobre el evangelismo de la clase de pensamiento que dice todos estamos bien. Un ejemplo específico de este enfoque se puede encontrar en el libro de T4T o La Revolución del Discipulado de Steve Smith y Jim Kay. En él, Smith cuenta que Kay comenzaba las conversaciones de evangelismo diciendo: felicitaciones, eres un hijo de Dios. El problema es que estás perdido, pero te mostraré cómo ser salvo. Bueno, hasta ahí la cita. La Biblia enseña que todas las personas son una creación de Dios. Génesis 1:27. Pero solo el arrepentimiento del pecado y la fe en Jesucristo solo gana a hombres y mujeres como hijos de Dios. Juan 1:12, Romanos 8:16,
Romanos 9, 7 y 9, Primera de Juan 3:1. Si le decimos a nuestros oyentes que ya son hijos de Dios, ¿qué motivos tendrían para arrepentirse y creer? De hecho, llevar esta afirmación a la conclusión lógica puede promover un tipo de universalismo cristiano, comillas, cristiano, que asume que al final todos serán salvos. Los evangelistas diarios no son gurús espirituales, son portavoces de Dios que expresan el amor de Dios por el mundo a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, y exhortan a todos en todas partes a arrepentirse de sus pecados y creer únicamente en Jesucristo para su salvación. Número 6. Error número 6. El evangelismo consiste en avergonzar a los demás. Los evangelistas personales que por su propia autoridad y o por su propio placer condenan y avergüenzan a otros durante un encuentro evangelista, ejemplifican esta mentalidad de avergonzar a los demás. En este enfoque, los evangelistas buscan hacer que los oyentes se sientan mal consigo mismos, más allá de la convicción del Espíritu Santo. Las cosas extremas de esta actitud incluyen a los llamados evangelistas que reprenden a los demás sin hablar con ellos ni compartirles el evangelio. Los evangelistas diarios deben transmitir a sus oyentes que todos los pecadores son juzgados porque no han creído en Jesucristo. Juan 3, 18 al 19, Juan 3, 36. Pero no deben dejar de decirles a quienes los escuchen que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados y que si se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo pueden ser perdonados y ser declarados justos en Jesucristo. Asimismo, a los pecadores se les debe decir que les espera el infierno si no creen y si no se arrepienten. Pero el evangelista diario debe decirles eso de tal manera que sus oyentes se den cuenta de que el evangelista se preocupa por su alma y que quiere que eviten el infierno a través de Jesucristo y únicamente a través de él. Séptimo error. El evangelismo es ganar a toda costa. Hay creyentes que parecen más interesados en ganar discusiones que almas. En sus intentos bien intencionados de explicar y defender el evangelio, terminan argumentando su punto con la esperanza de que sus interlocutores reconozcan que el evangelista está en lo correcto y ellos están equivocados. El apóstol Pablo declara 5 veces en 1 Corintios 9, versos 19 al 23, que ha hecho todo lo que podía hacer bajo la ley de Cristo para ganar a otros, pero por ganar no quiere simplemente convencerlos ni triunfar sobre ellos. Más bien su intención es que ganar significa llevarlos a la fe, 1 Corintios 9, 22. Por lo tanto, los evangelistas diarios deben compartir el evangelio con toda confianza en su veracidad, pero hacerlo por la misma razón por la que Cristo evangelizó, para que la gente se arrepienta y crea en el evangelio. Marcos capítulo 1, verso 15. Otro error, número 8. Otros miembros bien intencionados, el evangelismo como robo de ovejas, ese es el error número 8. Otros miembros bien intencionados de la iglesia animan a un miembro de otra iglesia a unirse a la suya y llaman a esta tarea evangelismo, cuando en realidad están practicando el, comillas, robo de ovejas. Esta práctica resulta poco saludable y esencialmente se convierte en una especie de canibalismo espiritual. Si bien cada iglesia debe fomentar una atmósfera acogedora y de aceptación para los creyentes que buscan una iglesia a la cual pertenecer, esta característica en sí misma no es evangelismo. Las iglesias y creyentes no evangelizan a creyentes, evangelizan a los no creyentes. Además, el evangelismo no es invitar a creyentes ya establecidos a convertirse en miembros de una iglesia. Con mis paréntesis, aunque sí se alienta a hacer tales invitaciones cuando el evangelista encuentra creyentes que no participan activamente en una iglesia que crea en la Biblia. Cierra paréntesis. Más bien el evangelismo consiste en invitar a los no creyentes a responder a las buenas nuevas de Jesucristo a través del arrepentimiento y la fe, convirtiéndose en discípulos de Jesucristo,
profesando su nueva fe a través del bautismo de los creyentes y aprendiendo a obedecer todos los mandamientos de Cristo, principalmente en su iglesia local, en las que serán bautizadas y a los que pertenecerán. Número 9. El evangelismo, el error número 9, el evangelismo es una invitación a la iglesia. Similar al robo de ovejas, hay quienes simplemente se limitan a invitar a los no creyentes a asistir a su iglesia. Si bien los miembros de la iglesia deben invitar a los no creyentes a sus iglesias, cualquier invitación a asistir a la iglesia que no invite también a esos no creyentes a recibir a Cristo no podría considerarse evangelismo. ¿Qué pasará entonces con aquellos no creyentes que jamás aceptan la invitación de asistir a la iglesia para escuchar el evangelio? ¿O qué ocurre con los no creyentes que, teniendo la intención de ir a la iglesia, mueren repentinamente antes de que llegue el domingo? ¿Qué ocurre si no creyentes asisten a la iglesia, pero el pastor no predica el evangelio? Para evangelizar a los no creyentes, los evangelistas diarios deben presentarle lo suficiente del evangelio para que conozcan lo que Jesús hizo por ellos en la cruz y desde su tumba, así como invitarlos a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Error número 10. Evangelizar es llevarse el crédito. Comillas, anotamos punto. Es un modismo popular que se refiere a aquellos que se jactan de algún éxito o logro para llamar la atención sobre sí mismos. Aquellos creyentes que solo se preocupan por agregar otras marcas a su favor están obrando con orgullo para recibir el reconocimiento de aquellos que profesan la fe en Jesucristo al escuchar el evangelio. Sin embargo, la Escritura exhorta a los evangelistas a no jactarse ni buscar crédito por lo que Dios hace con el evangelio a través de su evangelismo. Este es el libro Evangelismo Diario, tercera edición. Matt Quinn es el autor.